Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su programa Historias Olvidadas, las organizaciones en los movimientos estudiantiles, en donde, como en cada episodio, estaremos abordando el papel de las organizaciones estudiantiles en diferentes coyunturas, a través de tres voces: la testimonial, la periodística y la académica. Mi nombre es Sandra Betán y el día de hoy estaremos discutiendo acerca de las organizaciones estudiantiles actualmente, tratando de responder a las preguntas: ¿estamos frente a su declive? Para poder responder a esta pregunta y varias más, tenemos acompañándonos en la mesa a Denise Judo, investigadora, especialista en movimientos estudiantiles, investigadora del ISUE. Muchas gracias por la Denise. invitación. En medio tenemos a Eric González Ramos, coordinador del Centro de Documentación y Difusión de Filosofía Crítica. Gracias. Y finalmente tenemos a Axel Velázquez Yáñez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Gracias. Bienvenido, Axel. Gracias. Y bueno, sean todos bienvenidos y vamos a hablar un poquito acerca de lo que hemos visto en estos 6 episodios. Durante estos 6 episodios hemos visto cómo ha variado el papel de las organizaciones desde 1968 hasta 2014. Pero también en épocas recientes hemos visto cambios muy interesantes en las formas en cómo se manifiestan los estudiantes, las cuales no se pueden definir como mejores formas ni peores que las coyunturas anteriores, pero sí creo que hubo un salto, si bien hubo un salto del 99 al 2012 con el ingreso de las redes sociales, el día de hoy también podemos ver un salto muy interesante a cómo se han llevado las manifestaciones, cómo se han llevado los movimientos estudiantiles desde 2018 hasta la actualidad. Y bueno, por ello resulta pertinente detenernos hoy a discutir en qué lugar se encuentran las organizaciones estudiantiles. Es así que vamos a comenzar con la primera pregunta, que me gustaría que nos contestaras, Eric, acerca de cuál consideras tú que es la importancia de las organizaciones estudiantiles dentro de los movimientos contemporáneos. Ok, pues yo diría que son vitales, o sea, es decir, tanto contemporáneos como hemos visto en programas pasados, que son quienes sostienen los procesos organizativos de los movimientos. Es decir, no son un único actor en un movimiento estudiantil, también está la base, pero son las organizaciones quienes dan, por un lado, la formación tanto teórica como política, como las maneras de estructurar, ¿no? Estas organizaciones pueden ser muy diversas, muy variadas, incluso tener muchas contradicciones entre ellas, ¿no? No son homogéneas. Pero bueno, actualmente hay algo muy interesante, que es, tú mencionabas ese corte del 2018. Al menos hablando en la UNAM, no quiero meterme en otras universidades ahorita ni lugares de la República, a partir del 2018 hay una fuerte movilización en contra del porrismo, acá, a raíz de lo que sucedió en Rectoría en septiembre de 2018. Es de las últimas movilizaciones que vemos en ese nivel masivo, al menos, y donde hay una participación clara o medianamente clara de un mayor número de organizaciones, o al menos organizaciones más definidas. Posteriormente llega el feminismo, irrumpe bastante fuerte en la universidad. No sé, o no me atrevería a decir si ocupa ese lugar del movimiento estudiantil o no lo ocupa, pero irrumpe y es la tendencia algún tiempo, y luego viene la pandemia. ¿Qué sucede con la pandemia? Hay una ruptura, y creo que es una ruptura importante, o que es importante mencionar. Cuando, al menos a nivel universitario, regresan a clases presenciales, todavía quienes participamos en el año 2018 en organizaciones estudiantiles ya no estamos dentro de la universidad, es decir, ya estamos en otros espacios, en la mayoría de los casos. Y entra una generación que se encuentra una universidad con muy pocas organizaciones estudiantiles aún vivas, o que tienen un trabajo político constante, es decir, hay un vacío. Y ese vacío, estas nuevas generaciones lo van llenando a través de sus propias experiencias. Lo que se rompe es el relevo generacional. Ese relevo generacional que normalmente lo que generaba es que las personas de mayor formación o mayor edad o mayor grado académico incluso se dedicaban a darle formación según cada organización, porque eso también varía, se dedican a dar esa formación a sus cuadros políticos, ya no se hace, entran personas que no tienen esa experiencia previa y empiezan a trabajar a partir de lo que conocen y de lo que hacen y lo que entienden que es una organización también, y se van generando nuevas organizaciones estudiantiles
que contrastan mucho con las anteriores, lo cual no es malo, o sea, no es algo negativo per se. Sin embargo, ese contraste, o sí, puntualmente ese contraste, lo que hace es que esas experiencias, que son nuevas, pues no vayan construyendo a lo mejor resultados tan rápidos como se generaban antes o tan concretos, lo cual es normal. Si tú vas iniciando una organización desde cero, a diferencia de otras que ya tenían 10, 15 años en las facultades, 8 años de experiencia, de formación, etcétera, vas a cometer algunos errores, vas a ir aprendiendo sobre la marcha, y eso es lo que se nota. Por eso creo que hay un ambiente en el cual se siente que no hay organizaciones estudiantiles ya, o son muy pocas, o son muy líquidas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pero en realidad estamos hablando de hace 4 años que volvimos de pandemia más o menos. No podemos, digamos, creo, definir hacia dónde van todavía estas organizaciones con tan poco rango de tiempo, ¿no? Algunas aparecieron, algunas van desapareciendo y seguramente vendrán otras. Claro. Y en ese sentido, Denise, digamos, ya nos dijo Eric que las organizaciones han sido vitales, las organizaciones, si bien son distintas, ¿cómo también definirías tú el papel que tienen en este momento y cómo han ido cambiando a lo largo de los movimientos estudiantiles? Definitivamente, bueno, lo que vimos a lo largo de la serie nos va marcando, ¿no? O sea, de una clara tendencia estructural de las organizaciones de pensar en objetivos ligados a la sociedad mucho más amplios, vamos a ir pasando a agravios, digamos, mucho más personales, individuales y tal, que eso va a definir también cómo se van a construir, cómo se van a constituir las organizaciones estudiantiles. Lo vemos, ahora nos decías, bueno, uno de los grandes problemas, digo, la organización es fundamental, pero no sé si las organizaciones sean fundamentales, ¿no? Cómo funcionan las organizaciones, porque hay algunas que están muy en el siglo XX, ¿no? Que están muy ligados a estas formas hegemónicas de formar políticamente, por ejemplo, ¿no? Y pues se desligan completamente de los estudiantes en la actualidad, ¿no? Pero bueno, finalmente se trata de que las organizaciones estudiantiles se trata de que sean espacios dinámicos, renovables, y eso es lo que no pasa a veces, ¿no? Que era parte de lo que nos planteabas. No hay renovación generacional. Y en el caso de las nuevas demandas que articulan nuevas formas de movilización, nuevos repertorios, como en el caso de las mujeres organizadas, por ejemplo, hay un rechazo a esas organizaciones previas, un rechazo por esta brecha de género, por las cuestiones básicas de los feminismos, ¿no? Pero también porque las mujeres se organizan de otra manera, ¿no? Hay otras sensibilidades, hay otras formas de generar estructuras organizativas que no están ligadas a esa cuestión estructural, ¿no? Sino a demandas ya mucho más específicas, que es lo que veo, ¿no? Claro. Y Axel, igualmente, misma pregunta, me gustaría decirte, ¿cuál consideras tú, teniendo en consideración estas características, que sería el papel de las organizaciones en los movimientos contemporáneos? Bueno, creo que ya lo han mencionado mis colegas, dar forma, dar contenido al descontento, porque en buena medida lo que tenemos son momentos a veces espontáneos, a veces quizá trabajados, pero que engloban distintas causas, distintas formas de manifestar un descontento, un desacuerdo, ¿cierto? No obstante, es frecuente observar a través justo de las redes sociodigitales que lo que está ocurriendo es que hay una especie de un auditorio expectante de lo que va a ocurrir en los hechos. Incluso se han desdibujado conceptos como el paro y cuál sería su finalidad, ¿no? Ya no hay de fondo una causa o incluso la capacidad de agrupar distintas problemáticas como el sostén de esos paros, sino la expectativa de que ocurra e incluso la pregunta de, no sé si ustedes se han encontrado con esto, a mí es algo que me llama mucho la atención. Los alumnos, las alumnas en este momento preguntan, bueno, ya digan qué va a pasar, ¿sí? Como algo que va a ocurrir fuera de ellos, que no forma parte de su propia realidad. Pudiera ser, escuchándoles, pudiera ser consecuencia de la pandemia, sin duda incidió en buena medida en cuál era nuestra concepción de nuestro espacio, de nuestra escuela, incluso la dificultad de moverte a tu lugar de estudio, ¿no? Si no es necesario hacerlo. Y al final, una organización estudiantil frente a esa dinámica de redes sociodigitales, yo concuerdo,
muchas instaladas en el siglo XX, debieran apropiarse de esas plataformas, de esas herramientas, para pues crear, sí, contenido, evidentemente es una parte, pero también para darle forma a eso que pudiera ser la organización estudiantil. Sí, claro. Que al final de cuentas es necesario también en este momento para incidir políticamente frente a lo que nos encontramos. Bajándolo un poco a cuál es ahora, en este momento, el espacio central de organización política, me gustaría preguntarte a ti, Denise. Hemos visto en coyunturas anteriores que la universidad fue un punto de reunión importante para diferentes movimientos sociales, ¿no? Es por eso que también se desarrollaba mucha organización política, no solo estudiantil, sino que en general, ¿no?, al interior de la universidad. ¿Tú consideras que la universidad sigue teniendo este espacio central o ha cedido ese espacio y se ha distribuido en diferentes espacios como el virtual a lo mejor o barrial? Creo que la universidad sigue siendo uno de los espacios, pero yo lo ampliaría a la idea de la escuela, ¿no? Eso es lo que creo que eso es lo que nos hace falta ver y que se ha marcado mucho en la narrativa de los movimientos estudiantiles y de las organizaciones, ¿no? Pensar la universidad y pensar solo en la UNAM a veces, ¿no? Cuando tenemos a lo largo y a lo ancho del país muchos casos de movilización estudiantil donde sí, la escuela sigue siendo pues, el espacio de politización, de ciudadanización, de estar en colectivo, sí es fundamental para pensar lo estudiantil, pero no es excluyente de ninguna manera con los otros espacios como los digitales, ¿no? Al contrario, se convierten en esos repertorios, en esos nuevos medios que son fundamentales para entender a la misma universidad, ¿no? Entonces creo que la escuela, hay que pensar la escuela como un espacio de politización, de ciudadanización, pero también como un espacio que se está reconstruyendo, que se está reconfigurando, ¿no? En el que ya el estudiantado no está pensando en voy a tomar clase, voy a hacer mi vida, como lo hacíamos en el siglo XX o a inicios de ¿no? Y creo que sí lo movió un poco la pandemia, ¿no? La experiencia de la pandemia, pero ya era algo que venía configurándose, ¿no? Este alejamiento que yo considero que tiene muchísimo que ver con el sentido común, el espacio en el que estamos, ¿no? Que es básicamente un proyecto individualista, ¿no? Y que ha pegado, ha permeado, y no podemos pedirles a las generaciones que piensen la escuela como nosotras y nosotros lo pensamos, que era como el espacio de lo colectivo. ¿Por qué? Pues porque no nacieron en ese contexto, con ese sentido común, con ese lenguaje que nosotras y nosotros tenemos, ¿no? Sí, por supuesto. Y igualmente, Axel, aquí me gustaría preguntarte, ¿cómo es que justo se ha ido transformando este papel de la universidad? ¿Cómo es que se ha ido cambiando en esta nueva temporada? Bueno, yo coincido en que la universidad debiera también apropiarse de las herramientas y de las plataformas disponibles, integrarse. Incluso hay una resistencia, yo le puedo dar constancia a nivel docente, de integrar las realidades de lo digital a la discusión, ¿no? Es decir, en el área que me toca, de repente el periodismo se quiere seguir enseñando como si este fuese el siglo XX, en efecto, ¿no? Y que hay poca conciencia de que las alumnas y los alumnos en realidad conviven con discursos todo el tiempo sin una formación respecto a eso que tiene que ver con lo que se está discutiendo en las aulas, ¿no? Y las aulas debieran darnos formación para poder, sí incidir en la formación, evidentemente, de los alumnos, pero además, digamos, que se tengan herramientas de alfabetización para enfrentarse a esos discursos, porque como tú lo mencionabas en tu pregunta en un primer momento, no es que la universidad haya cedido el espacio, yo coincido en que la universidad no es ajena a la dinámica neoliberal, individualista, coincido, pero no es que la universidad ceda, sino que al final es una realidad que en lo digital nuestro algoritmo es cada vez más personalizado. Una persona joven se va a encontrar con una serie de discursos radicales, ¿no? Con un formato atractivo, y al final creo que tenemos que entrar en la discusión de eso, con lo que se están enfrentando, para poder formar parte de esa alfabetización frente a esos discursos, ¿no? Y la universidad no estaría en competencia con las redes o con el Internet, estaría en todo caso acompañando ese proceso, ¿no? Y creo que es un esfuerzo que sí se hace en algunos espacios, y lo que tendríamos que vencer es la inercia a la negación de la realidad, ¿no? que ya está aquí entre nosotros, que en eventos violentos como el de CCH Sur, pues nos consta
que en la realidad nos ha alcanzado. Lo que está ocurriendo en el algoritmo nos alcanza, ¿no? Y que justamente hay un discurso, ¿no?, dentro de este mismo algoritmo que está marcando línea en diferentes aspectos. Bueno, al regresar voy a hacerte la misma pregunta a ti, Eric, para que podamos seguir hablando acerca de cuál es el papel de la universidad. Creo que nos podemos quedar con dos cosas muy interesantes que mencionan tanto Denise como Axel. La primera de ellas es que justamente la universidad no es ajena también a todos estos procesos de cambio que nos han atravesado a todos. Y la segunda, que también desde el interior tiene que empezar a volver a batallar por ese espacio que, si bien no ha perdido, por lo menos no ha retomado de la manera en como debería de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir a un corte rapidísimo, no sin antes mencionarles que se queden con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @TVUNAMoficial y @Filoscrítica, y enseguida regresamos. Y bueno, estamos de regreso en este programa Historias Olvidadas. El día de hoy estamos platicando acerca de los movimientos estudiantiles contemporáneos. Me había quedado contigo, Eric, y estábamos hablando acerca de en qué medida la universidad seguía siendo el espacio de organización política estudiantil y de qué manera había cedido quizás este espacio o no. Pues concuerdo tanto con lo que dijo Denise como Axel, lo sigue siendo y lo es, ¿no? La universidad, o como Denise lo amplió mucho más, la escuela, ¿no? Este espacio. Sin embargo, creo que ese es un problema al intentar enfrentarse a estas nuevas organizaciones, que a veces las queremos entender como entendíamos las anteriores. Y cuando digo anteriores, ni siquiera ha pasado una década, ¿no?, entre unas y otras. Pero creo que hay que entender que el espacio de la universidad no es el único ya, ni se entiende a sí mismo, y hay varios factores. Por un lado, la cuestión digital, a la cual ahorita llego, pero por otro lado también que para tú defender estos espacios dentro de un movimiento estudiantil, dentro de un proceso organizativo, que este espacio que es la universidad pública y todas estas banderas, necesitas tener un horizonte, y no solamente un horizonte político, ideológico, también de vida. Y estamos viviendo en un mundo en el cual puedes tener 3 doctorados y aún así no vas a tener un salario decente. Entonces es complejo, ¿no?, que haya ese compromiso con el espacio. La politización sigue existiendo, la inquietud política, pero se va moviendo esos nuevos espacios, y está el espacio digital. No es que la universidad sea una cosa y el espacio digital otra. El espacio digital ya forma parte de la universidad, ¿no?, de estas lógicas de cómo se entienden y de la política dentro de la universidad. Es decir, no solamente ya se está haciendo política en las asambleas presenciales, porque ya incluso hay asambleas virtuales, se ha modificado mucho eso. Y no solamente se está haciendo política en los cubículos estudiantiles o en los pasillos, como se hacía antes, se está haciendo política en las redes sociales. Es decir, hay difusión, hay divulgación, hay propaganda. La mayoría de organizaciones contemporáneas o que existen tienen un trabajo fuerte en redes sociales, o es un trabajo importante en redes sociales, ¿no? Antes tú veías nacer una organización y sabías que existía, ya sea porque tenía un espacio, un cubículo en algún espacio de la universidad, o porque tenía un periódico mural o algo así, ¿no? Ahora tú ves nacer una organización y a veces ni siquiera sabes quién está detrás, pero sabes que tiene una cuenta de Instagram, tiene una cuenta de X, es decir, sabes que existen porque tienen esa presencia en lo digital, ¿no? Y creo que ahí hay otra cosa interesante con esto de los espacios. Regresando un poco a esto de las organizaciones, hay organizaciones que no han terminado de entender eso, que siguen existiendo en la universidad, pero no terminan de entender esos espacios. Es decir, siguen aferrados a creer, es que el espacio de lo digital es como, ahí no se hace política, ahí no se discute. Bueno, si dicen que no se hace política y no se discute, que esas personas luego nos expliquen cómo la derecha, a través de controlar muy bien el algoritmo, sigue ganando elecciones en toda América Latina, ¿no? Claro que se hace política, claro que se discute en esos espacios, y creo que vamos más bien a un modelo híbrido donde tenemos que entender ya
la universidad y la política en la universidad dentro de un modelo híbrido, que se está discutiendo por un lado en lo digital, pero por otro lado también en las aulas, por otro lado también en los espacios físicos. Una cosa en realidad no está anulando a la otra. Sí, claro. Ahorita estabas mencionando algo muy interesante, que sí creo que es algo nuevo, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, de las asambleas virtuales, que no sé, al menos yo las había visto hasta hace poco. La cuestión de los hashtags, ¿no? La cuestión de, esa ya se había visto antes, pero invitar, por ejemplo, a la acción colectiva en función a, por ejemplo, la causa palestina, ir a hacer una marcha, una manifestación, ¿no? O sea, esas convocatorias surgen en redes. Y la gente puede ir y manifestarse y hacer una acción colectiva sin necesidad de hacerlo de manera mantenida, ¿no? De hacerlo de manera constante. Yo te preguntaría en ese sentido a ti, Axel, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, lo que podría dar una organización estudiantil a lo que ofrecen las redes sociales al poder tú inscribirte en este tipo de acciones colectivas sin necesidad de estar constantemente ahí? La espontaneidad que vemos en las redes es una virtud y al mismo tiempo es su gran defecto, ¿no? Porque al final una forma inmediata de manifestar descontento con algo, de manifestar indignación, pues está disponible a través de las redes sociales, participando de un hashtag, como mencionas, participando incluso al compartir contenido que considero sensible y que considero relevante, ¿no? El asunto es que ahora ya contamos con elementos, digamos, estos no son inicios de los 2000 para hacer una evaluación, una romantización de lo que ocurre en Internet, sino que ya tenemos los elementos para saber que este contenido sensible, estas causas políticas, conviven con entretenimiento, con asuntos personales, ¿no? Relaciones interpersonales, quiero decir. Es decir, en realidad, en muchas de las ocasiones termina siendo solo un escaparate, ¿no? Y ese escaparate, pues digamos que evidentemente puede tener su función organizativa en un momento, ¿no? Es decir, hay un momento en el cual se conjuntan el descontento, la indignación en torno a un tema, pero después pasaremos a otro. Una organización, me gustaría pensar, debería contar entre sus causas con la formación política e ideológica de quienes la integran, ¿no? Porque en este momento en realidad es muy fácil, digamos, participar de lo que te indigna, sin realmente responder a una lógica siquiera lo mínimamente estratégica, ¿no? Me indigna, sí, pero ¿qué buscaría construir o entender desde dónde viene ese descontento? Por eso es que distintos actores con distintos intereses pueden crear olas de descontento, ¿no? No toda cuestión que a mí en las redes me indigne, pues es pura, ¿no? O es intocable. En realidad, la mayoría de las veces es un tipo de descontento provocado, ¿no? Vamos a pensar en estas narrativas de narcogobierno en la actualidad, aquí en México, ¿no? Podemos tener descontento con el actual gobierno, pero también podemos identificar que esa narrativa se crea desde ciertos espacios, que tiene un interés desestabilizador, ¿no? Y una organización política, sea estudiantil o no, debiera tener entre sus inquietudes, entre sus prioridades, la formación política de quienes se integran ese descontento. Sí, sin duda. ¿Te gustaría complementar la respuesta, Eric? Bueno, con decir estoy de acuerdo. No, pero claro, y eso es un punto interesante. Justo el problema no son las redes, el problema no es lo digital, sino regreso un poco a la cuestión de las organizaciones. Es decir, una organización no solo existe para darte un sentido de identidad o saber que perteneces a algo. Y retomo algo que decía Axel, la formación política es vital. ¿Qué tipo de formación política? Eso ya depende de cada organización. Si tiene mejor o mayor calidad, eso ya dependerá de cada organización. Pero el proceso formativo te ayuda a ti a generar estrategias y a saber usar esos elementos a tu favor para poder cumplir objetivos comunes, ¿no? Al menos o objetivos organizativos. Es decir, no solo se trata de indignarse, no solo se trata de decir, bueno, esto me va a generar un descontento y por lo tanto yo me voy a sumar a tal causa que me genera descontento. Lo que ayuda a que pertenecer a una organización, a un proceso organizativo incluso, es decir, sí, pero ¿cómo me voy a movilizar a partir de ese descontento? ¿Cómo voy a generar redes, incluso digitales, para poder inferir o poder cambiar algo, ¿no? Dentro de esos procesos de descontento? Una de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención en los últimos años es que las movilizaciones estudiantiles, por ejemplo, se adhirieron mucho a la causa palestina, lo cual es loable y está muy bien. Sin embargo, justo algo que sucedía era eso, había mucha información, había mucho ruido en cuanto a redes sociales,
había muchas movilizaciones, había un punto en el cual no sabías ni qué organización tenía detrás o estaba detrás de las movilizaciones. Y lo sencillo sería decir, es que ahora no hay organizaciones y todo es horizontal y todo. No, la realidad es que, como bien dice Axel, siempre hay alguien detrás, ¿no? Con intereses políticos, pueden estar definidos o no definidos, pero hay alguien detrás de esas movilizaciones y está bien, o sea, no estoy diciendo que esté mal que haya alguien, pero el proceso organizativo lo que te ayuda es identificar esos actores y saber, ok, no solo me estoy adhiriendo a la causa palestina, que es muy justa, sino me estoy adhiriendo desde esta posición política. ¿Por qué? Porque la causa palestina puede tener una postura muy liberal, pero también puede tener una postura bastante militante, ¿no? Cercana con los movimientos de resistencia palestina. No es algo homologado tampoco, ¿no? Y ahí es donde creo que entra ese papel de la formación y las organizaciones. Justo. Sí, bueno, aparte de la formación y el posicionamiento al que te pueden ayudar estas organizaciones, ¿qué otras cosas crees que podrían añadirse a lo que te ofrecen las organizaciones políticas? Bueno, yo ahí matizaría el lenguaje de los que están detrás, porque eso sería pensar que las movilizaciones estudiantiles, las protestas, para matizar y cuidar, porque que no es el mismo lenguaje, no estás diciendo lo mismo que se planteaba en los años 70 o ahora, ¿no? Que ahí están acechando y ellos son los que mueven los hilos y los estudiantes solo son esos jóvenes manipulados, ¿no? No, o sea, acá en detrás, en esta configuración de las organizaciones, lo que vemos es experiencia previa, ¿no? Hay experiencia, hay identificación de los agravios, hay reconocimiento de las maneras en las que pueden expresar su descontento, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, encontramos a las organizaciones como algo fundamental. Sin ese referente previo de cómo moverte, cómo salir a la calle o no, ¿no? O cómo hacer viral algo, ahí está el asunto, ¿no? Mostrar el agravio. Pero creo que esto de pensar a las organizaciones y a las redes como algo excluyente, pues no es una competencia, al contrario. Creo que son momentos distintos y que podríamos pensar a las redes no como el movimiento, sino, insisto, como lo decía hace rato, como el espacio, como un repertorio, como una forma de verte que es, como lo decía Axel, necesario. O sea, es un espacio que se tiene que ganar, ¿no? Porque muchas, desde las academias, desde las izquierdas, dicen, es que eso es puro discurso, pero no. O sea, esos discursos, esas palabras que se emiten, pegan y generan prácticas, votos, identificaciones y también odio, ¿no? U otros tipos de sentires que digamos que las organizaciones que se van a quedar fuera de esto o que intentan quedarse fuera de esta lógica, pues es básicamente desdibujarse, ¿no? Porque hoy para poder estar en el debate necesitas estar ahí para poderte reorganizar, reproducir el cambio generacional. Tienes que darle paso a esas nuevas formas, ¿no? A que sucedan, ¿no? A que sucedan. Sí, definitivamente. Nos gusten o no. Sí, claro. Igualmente, siguiendo con el tema de las organizaciones, hablando puntualmente de la ideología, ¿consideras, Eric, que la ideología política sigue siendo el factor que articula a las organizaciones estudiantiles, o consideras que ha sido desplazada por otras formas de cohesión, como por ejemplo identitarias, afectivas? Bueno, es que sí, considero que sí. Incluso las luchas identitarias tienen detrás ideología política, ¿no? Eso no ha cambiado en realidad. Digamos, ha cambiado el espectro político hacia dónde se mueve y lo que está en boga, eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hoy en día las organizaciones estudiantiles que existen, sería difícil catalogarlas en su mayoría como, bueno, es que son marxistas, son trotskistas, tal. Más bien ya están en otros espacios de hacer política, que se apegan más a otros movimientos sociales o tienen mayor identificación con nuevos movimientos sociales, ¿no? O sea, uno revisa qué organizaciones hay en cada escuela, en cada facultad, y encontrará organizaciones, por ejemplo, feministas, incluso más de una, ¿no? Encontrará organizaciones que a lo mejor se dicen anarquistas con una tendencia queer, cosas que antes no sucedían, y lo cual no es negativo en realidad, ¿no? Simplemente habla que el espíritu de época ha cambiado, que se están entendiendo, los referentes históricos son otros y las luchas también son otras. Entonces sí, considero que la ideología política sigue siendo fundamental,
Ahora, creo que lo complicado a veces actualmente al estudiar estas organizaciones o intentar entenderlas es que es difícil categorizarlas a veces, porque muchas veces ni siquiera ellas mismas buscan categorizarse. Es decir, son una organización, o a veces son organizaciones que en sentido estricto y forma organizativa sí lo son, pero asimismo no se dicen organización, ¿no? Entonces, ahí es lo difícil, ¿no? De cómo los vamos entendiendo. Y creo que genera estas contradicciones, ¿no? Que a veces queremos entenderlas completamente como las entendíamos antes, pero por otro lado, pues también al no, está el otro lado de la moneda, que es también queremos así como decir, bueno, es que sí, están bien y todo está bien y son los chicos luchando y no somos críticos con ellas, no hacemos un análisis más profundo de cuáles son sus objetivos políticos, hacia dónde van, etcétera, ¿no? Sino más bien creo que pues, ahí está un poco diluido todo actualmente. Sí. Axel, en ese sentido, ¿tú cómo consideras que se ha ido moviendo la ideología política dentro de las organizaciones y cómo se expresa hoy en día? Sí, quizá yo acudiría a ampliar el concepto de ideología. Ideología, por ejemplo, es algo que yo concibo como una reserva discursiva a la cual acudimos para enfrentarnos a distintas coyunturas. Y en esa dinámica, pues coincidiría con Eric respecto a que hay ideología en todas las organizaciones. Así estén haciendo apelación a cuestiones afectivas o identitarias, ¿no? Y no a la movilización política o a la conciencia de clase, ¿no? En esa dinámica, digamos que también ampliar el concepto de ideología implicaría pensar que nosotros establecemos relaciones materiales con la ideología, ¿no? Entonces, por eso alguien que egresa de repente una licenciatura y tiene su primer empleo cambia de ideas políticas, ¿no? Porque probablemente, ¿no?, ese primer sueldo le cambió una perspectiva que probablemente no estaba del todo ahí. Yo creo que la clave está en la disputa ideológica, ¿no? En la disputa de como mencionaba Denise de manera muy acertada, todo eso que es discurso se va a materializar, ¿no? Todo eso que estamos haciendo menos, que ocurre en lo digital, que ocurre en los pasillos, este no entender la dinámica con las alumnas y con los alumnos en el aula, ¿no?, de que ya no hay una interlocución, ser omisos respecto a esa realidad, lo que da pauta es a que esa formación político-ideológica llegue por otras vías desde otras fuentes, ¿no? Entonces creo que la disputa ideológica es la clave, ¿no?, en esta dinámica. Sí, definitivamente. Creo que hemos estado platicando de algo muy interesante aquí en este bloque, que es redes en general, ¿no? Ideología, cómo se atraviesan ambas. Y ahorita igual me gustaría regresar contigo, Denise. Tenemos que ir a una pausa rapidísimo y regresamos en esta discusión, no sin antes pedirles que no se vayan, que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, TV UNAM Oficial y Filos Crítica, y enseguida regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso en este su programa Historias Olvidadas. Bienvenidos al último bloque. Estamos platicando acerca de los movimientos estudiantiles contemporáneos y nos habíamos quedado con Denise justamente. Denise, nos ibas a decir si crees que sigue siendo la ideología política el factor articulador de las organizaciones o cómo se ve expresado a lo mejor. Definitivamente creo que sí, estoy de acuerdo con lo que plantearon mis compañeros, pero creo que no aparece explícitamente como sí lo vimos en otras organizaciones, ¿no? Cómo se va dando también, como lo vamos viendo a lo largo de la serie, vemos que en el 68 hay una marcada diferencia, podemos ver comunistas, socialistas, liberales, o sea, pensábamos en el mundo de las ideologías así, las ideologías modernas, ¿no? Entonces, y ahora planteándolo en un sentido mucho más amplio, esto nos permite ver otro tipo de formas de pensar lo que está bien y lo que está mal, los valores que debemos tener, ¿no? Y creo que eso pega mucho en las organizaciones estudiantiles, ¿no? O sea, sí hay ideología política, pero no hay un cuerpo de ideas súper bien estructurado, ¿no? Les decía yo hace rato, pensábamos en las organizaciones antes
donde los sujetos o los individuos, dependiendo del lugar desde donde hablemos, ¿no? Donde los sujetos no importaban, pues, ¿no? O sea, los sujetos sí tienen una función, pero realmente lo que importa es la supervivencia y la reproducción social, ¿no? Y en este momento creo que estamos en el retorno del yo, ¿no? El retorno de la persona y que tiene mucho que ver con, voy a insistir, ¿no? Con este espacio, en este espacio de vida en el que, de los últimos 25 o 30 años, en el que se consolida una ideología, la ideología más exitosa de las últimas décadas, que es el neoliberalismo, ¿no? Que no la vemos así. Que cuando hablamos de ella hablamos como no, el neoliberalismo en lo económico, no, es un cuerpo de ideas, hay filosofía, política y tal, y está planteado justamente con otros límites, con otros sentidos de lo social. Es muy difícil que les pidamos a las organizaciones estudiantiles en el presente que piensen con otra lógica, que no es la lógica de mercado, ¿no? O sea, de competencia, de disputa también, ¿no? En todos los sentidos, no nada más en lo económico. Y eso es lo que rige también la forma en que se van a organizar. Entonces, esta ideología también ha permeado. No vamos a decir que el neoliberalismo es todo de derechas, porque eso nos anularía, ¿no?, todas las posibilidades de organizaciones, pero sí creo que parte de la configuración de los movimientos estudiantiles actuales y de las organizaciones tiene una base de sentido común neoliberal, ¿no?, que les da sentido. Sí. Y que hay que comprenderlos como lo vimos en los 60s, ¿no?, que decíamos, es que vienen de la generación de la posguerra. Muy bien, tienen ciertos elementos en común, y acá pues vienen de la generación del neoliberalismo. Neoliberal, de acuerdo. El programa en general, cuando se pensó en el título, justamente se piensa como historias olvidadas porque se deja un poco de lado, se deja un poco detrás a las organizaciones cuando se habla de movimientos estudiantiles. Y bueno, algunos de los trabajos académicos recientes pintan de hecho a los movimientos estudiantiles de alguna manera como espontáneos y homogéneos. No digo que todos, pero algunos sí lo hacen. Te preguntaría a ti igual, Denise, ¿a qué crees que responde este punto ciego y qué consecuencias tiene? Definitivamente yo creo, voy a ser muy necia, ¿no?, que el problema está en esta construcción de una matriz de interpretación que tenemos. A partir del modelo del 68 es a partir del que tenemos que voltear a ver todo. Y eso no es la experiencia, como decía ahorita, no es que llegue una y se ponga otra, sino que van construyéndose otras experiencias, y creo que tanto en la academia como en la política el 68 se ha convertido como en el referente, en la matriz de interpretación, democrático y pacífico, ¿no?, y despolitizado. Yo no sé de dónde le ven lo despolitizado, pero así es como aparece en los discursos. Y creo que eso es lo que se ha retomado, ¿no?, despolitizar a las movilizaciones estudiantiles, mostrarlas como espontáneas. Esa es una palabra con la que yo siempre estoy discutiendo, ¿no?, como espontáneas. ¿Por qué? Para eliminar esas nociones de la política, ¿no?, y esa experiencia previa y esa formación, y pensarlos como, es joven, es revolucionario, es joven, es un rebelde, ¿no? Entonces actúan de manera neutral solo conforme, como lo decíamos hace ratito, ¿no?, porque los demás te empujan, no porque tú pienses, creas y hasta sientas, ¿no? Y creo que una de las consecuencias ha sido esta narrativa que básicamente borra a las organizaciones estudiantiles, elimina a las organizaciones estudiantiles que están en el centro y que están construyendo la política todos los días en las escuelas, ¿no?, en las universidades, y que las dejamos de ver. ¿Por qué? Porque en México ver movimiento estudiantil es eliminar la política, ¿no? La política, la ideología, el posicionamiento, y lo que vemos es que no, nada más nos gusta mucho negarlo desde la academia, ¿no? Pero creo que uno de los grandes problemas es medir todo con la misma vara, ¿no?, la despolitización. Claro. Eric, misma pregunta. ¿Crees que se considera a los movimientos estudiantiles en algunos trabajos actuales como homogéneos, como espontáneos, perdón? Sí, y sí, creo que voy a ir un poco más puntual. Creo que Denise ya lo explicó bastante bien. Se les despolitiza bastante, y creo que quiero ir por partes. Se les empieza a estudiar
se dejan de lado las organizaciones. Al dejar de lado las organizaciones, a veces también vas dejando de lado los procesos organizativos. Y se empiezan a entender no solo homogéneos, sino también como una política pequeña, ¿no? O sea, existe la política en México, pero lo estudiantil es la política en chiquito. Es decir, son los niños jugando a hacer política. Y a mí me gustaría aquí dejar claro algunas cosas. Al menos a nivel universidad, las organizaciones estudiantiles, quien participan en ellas, no son niños, no se les tiene por qué infantilizar. Son jóvenes adultos con capacidad de decisión, que cometen errores, que tienen aspiraciones, que tienen contradicciones, y que a esos actores se les tiene que estudiar a partir de eso. Que se asumen o no se asumen con ciertas posiciones políticas, y esas posiciones políticas pueden estar en el sector de la izquierda o incluso pueden estar en un sector de derecha, en un sector ambiguo. Se les tiene que empezar a estudiar así. Pero yo creo que aquí hay algo conveniente en el tema, ¿no? Por ejemplo, cuando se da en algunos estudios recientes, tú ya no hablas de movimientos estudiantiles, ¿no? Hablas de activismos estudiantiles, es decir, sale el sujeto arriba. Ahora, no todas las personas que están en movimientos estudiantiles son activistas. Es decir, ahí ya no solo estás borrando la organización, también estás borrando al militante. Y ciertos procesos organizativos que decir activista y militante no es lo mismo, ¿no? O sea, hay que definir conceptos muy bien, ¿no? Primero. Lo otro es, creo que justo he revisado igual algunos de estos estudios para el programa, me he dado cuenta que hay como un proceso en el cual dicen cosas que son ciertas, ¿no? Ahora les interesan más las identidades, las emociones, la salud mental, ¿no? Pero me llama mucho la atención porque estos estudios no relacionan esos problemas que son ciertos con la disputa por la educación. Es decir, si los jóvenes están preocupados por esos temas, es porque también en esa disputa por la educación pública y por una disputa por el poder, porque eso es política también, cuando tú los empiezas a despolitizar es como si, es que no les interesa disputar el rumbo de la educación. Claro que les interesa y sigue interesando, ¿no? Incluso en estos discursos que, como decíamos hace rato, a lo mejor es un poquito difícil encasillar, hay esa disputa, hay esa política, hay esa forma de hacerlo. Y cuando tú lo borras, pues no sé, ahí sí no sabría cuáles son las cosas. Yo tengo ahí dos hipótesis, ¿no? La primera es, o de verdad hay bastante ocio intelectual en esos estudios, es decir, yo leí algunas entrevistas en las cuales decían, es que le preguntaban a un militante de X organización marxista y le decían, ¿cuáles son tus intereses? Estos, ¿no? Y luego le preguntaban a una militante o activista de una organización, no sé, por ejemplo, feminista, y decía otras cosas. Y el resultado del estudio es, a todos les interesa esto. No es cierto. O sea, no es cierto. Las organizaciones no son, volvemos un poco a lo que hablamos, no son homogéneas, los movimientos estudiantiles no son entes homogéneos, no se pueden entender así. Y mi otra hipótesis es, pues tal vez un poco de interés político. Es decir, cuando tú despolitizas a un sujeto, le quitas también posibilidad de acción. Y esa posibilidad de acción que tú le vas quitando, pues ¿a quién ayuda? No lo sé. O sea, pero al menos sí haces que todo sea un poco como bien decía Denise, y es un problema que se viene cargando desde el 68, es que son los estudiantes, ¿no? Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Bueno, pregúntele a los jóvenes que hoy están votando por la derecha si ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. No se les puede entender así. O sea, son sujetos políticos, son sujetos que están haciendo política de distintas maneras, sí, a como se hacía antes, y tienen distintos horizontes, sí, pues se les tiene que interpretar a partir de eso. Claro. Y bueno, a modo de conclusión, Axel, me gustaría preguntarte, ¿tú crees que estamos frente al declive de las organizaciones estudiantiles? Es difícil, digamos, hacer prospectiva al respecto o ser determinante, ¿no? Sería injusto, porque creo que ya en diferentes momentos de la historia se ha intentado el borrado no solo de las organizaciones, sino hasta de las ideologías políticas, ¿no? Hace no mucho tiempo era polémico hablar de ideología a nivel estudiar la ideología, ¿no? Te provocaba problemas porque era un concepto, digamos, que ya no estaba dentro justo de la reserva con la que en lo académico, en lo social, hablábamos de los fenómenos políticos que acontecían. Yo creo que en todo caso el futuro está en la integración de herramientas del siglo XXI a la reserva de esas organizaciones, ¿no? Digamos, a las estrategias de esas organizaciones. Ahora, ¿ahí se acaba el asunto? No.
Creo que probablemente tendríamos que acudir, retomo el concepto de narrativas, a narrativas creíbles, ¿no? En torno a las cuales, digamos, sí crear formación política con criterios cercanos a la realidad que hoy se vive, ¿no? Porque creo yo que hay de repente es una discusión de nicho, en pequeños círculos, ¿no? Donde si tú no participas de ese nivel de especialización en ese discurso, en esa teoría, no puedes participar, de hecho, de la discusión política, ¿no? Y creo que en tanto esa discusión aterrice a los problemas, ¿no? En tanto justo esta minoría de edad no se le adjudique a los estudiantes, sino que se piense que, digamos, son capaces de concebir en su realidad las conexiones con teoría política, con formación ideológica, con organización social. En ese sentido, se habrá triunfado, ¿no? Sí. Denise, ¿crees que estamos ante el ocaso de las organizaciones estudiantiles? No creo que estemos ante el ocaso de las organizaciones estudiantiles. Me parece que es una nueva etapa, son nuevas generaciones, nuevas formas de hacer política estudiantil, de construir organización. Y eso lo podemos ver claramente en cada uno de los procesos, en cada una de las coyunturas, que vuelvo más espontáneos que los veamos o más desarticulados que los veamos, finalmente detrás de ellos hay mucha ideología, mucha experiencia previa, mucha organización, ¿no? Y eso es lo que básicamente lo sostiene, ¿no? Si bien no lo vemos como nos gustaría o como en el siglo XX nos dicen, es que solamente cara a cara, ¿no? Porque eso es, en cada foro sobre movimiento estudiantil te lo van a decir, es que ellos no hacen política, las organizaciones políticas son vis a vis, ¿no? Frente a frente. Y creo que esa es la cuestión, ¿no? Y adaptar, reconocer que esas también son formas de hacer política, movilizan y generan prácticas que pues nos tienen donde nos tienen, ¿no? Sí, claro. Y finalmente, Eric, de manera muy rápida, ¿crees que estamos ante el declive de las organizaciones? No, por supuesto que no. Retomando un poco, para ser muy breve, lo que dice Denise y Axel, estamos frente a un nuevo momento de las organizaciones y hay que entenderlas a partir de eso, pero no creo que sea su declive como tal. Y un poco puntualizaría, retomando lo que dice Denise, pues, nuestra tarea es entenderlas a partir de lo que son, no como nos gustaría que fueran, ¿no? Eso. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí. Muchísimas gracias a ustedes en casa por seguirnos. Con esta emisión es con la que terminamos toda una serie que es esta de Historias Olvidadas. Yo espero que a través de esta serie hayamos podido lograr echar un poco de luz a las historias de organizaciones estudiantiles a lo largo del tiempo, desde el 68 hasta 2014. Entonces, bueno, pues mi nombre es Sandra Betán y el día de hoy llegamos al final de este recorrido, pero continuamos la discusión a través de nuestras redes sociales, @filoscrítica, @tvunam. Y de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Muy interesante la discusión y hasta pronto.